24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. Con el objetivo de enfrentar la ola delictiva, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en 3 provincias. El contacto lo hacemos ahora con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en el centro de Guayaquil y nos tiene toda la información. Luis Alfredo, te escuchamos. Así es como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en el centro de Guayaquil y la información efectivamente la dio a conocer el presidente Guillermo Lasso dirigiéndose a todo el país hace pocos minutos. Se indica que esta decisión se debe al alto índice tanto delincuencial como de violencia que se vive en diferentes partes del país, pero sobre todo en 3 provincias. Es por esto que se ha decretado el estado de excepción para Guayas, Manabí y Esmeraldas, además del toque de queda en algunas parroquias de Durán y Guayaquil. Escuchemos lo que mencionó el primer mandatario. Mediante decreto ejecutivo, he declarado estado de excepción en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy. En especial, regirá el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en las parroquias Esmeraldas, Eloy Alfaro del Cantón Durán y Jiménez y Pascuales del Cantón Guayaquil por 60 días. Esa es la información y la decisión del primer mandatario que fue anunciada hace tan solo unos pocos minutos. Precisamente el presidente también indicó que se ordenó la ejecución de una amplia operación coordinada entre Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que ejecutarán controles perimetrales, operativos especiales e investigación proactiva para enfrentar el crimen organizado. Además, según el gobierno, las calles del país contarán con la movilización de 4.000 oficiales de policía y 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en estas provincias en cuestión, tanto Guayas, Manabí y Esmeraldas, a las cuales se les ha decretado el estado de excepción. Tan solo en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, ya son 454 las muertes violentas que se registran hasta el momento y 1.297 muertes violentas a nivel nacional. Esa es la información. A esta hora continúan con más en Estudios Diana. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo, gracias por la información. Y en otro tema, este será el primer feriado del año sin la medida de restricción del uso de mascarillas. A pocas horas de iniciada esta disposición, aún hay confusión y la mayoría de los ciudadanos continúa con su uso. Así lució la capital durante el primer día sin la obligatoriedad del uso de la mascarilla. La mayoría de ciudadanos continúa acatando la medida de bioseguridad, unos por desconocimiento, otros por costumbre, algunos más por temor a un rebrote. ¿Qué saco con un 5% si la persona que a lo mejor no está cubierta, no está cumpliendo con eso y puede estar siendo un foco de contaminación después? A pesar de que el presidente de la República anunció la tarde del jueves que el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en espacios abiertos ni cerrados, como es habitual, la entrada en vigencia de una nueva disposición genera confusión. Aún más cuando en ciertos establecimientos como centros comerciales, entidades bancarias y entidades públicas como el Registro Civil o el Complejo Judicial Norte, este continúa siendo un requisito para el ingreso. Que el uso de la mascarilla es obligado, parece que no acataron las órdenes del COEP. Quienes optaron ya por mostrar su rostro descubierto aseguran que mantendrán una mascarilla a la mano, solo por si acaso. Apenas salí de la casa hoy y me doy cuenta que casi todos tienen mascarilla y me quedé un poco intranquila porque voy a entrar al trabajo y no sé si me dejen entrar sin mascarilla, entonces voy a comprar una mascarilla para ponérmela, por si acaso. Es que yo llevo mi mascarilla siempre, la tengo aquí, entonces no la uso afuera. Siempre que voy a entrar a algún lugar, pues tengo que ponerme. En realidad a mí nunca me gustó porque es como andar con un bozal y es algo que estorba mucho. Aunque a partir de ahora usar o no esta medida de bioseguridad estará en sus manos, recuerde que su uso aún es obligatorio en hospitales y casas de salud. Además, se recomienda su uso para personas vulnerables o con sintomatología respiratoria, mientras que la presentación del carnet de vacunación aún está vigente. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Keyport anuncia que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en el aeropuerto Mariscal Sucre. Sin embargo, recomienda que usuarios y pasajeros sigan portando la mascarilla por precaución.
Señala que los aforos permitidos en el aeropuerto de la capital se han restablecido al 100% y recuerda que para ingresar al país se debe presentar el certificado de vacunación. Para viajar a Galápagos, todo viajero mayor a 3 años deberá presentar el carnet de vacunación o el resultado negativo de una prueba PCR realizada hasta 72 horas previas al embarque. Y la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a manifestarse en paz y evitar confrontaciones durante el 1 de mayo. Además, informó los resultados de los últimos operativos. Como todos los años, el 1 de mayo será un día en el que los trabajadores saldrán a marchar por las calles de Quito y otras ciudades. Sin embargo, este año la policía hace una advertencia. En redes sociales se anticipa de que se ha evidenciado, existe una llamada o un llamado a la ciudadanía para enfrentar con violencia y fomentar el caos en las actividades de los manifestantes. La policía pide paz y tranquilidad. Es decir, se entiende que podría haber infiltrados mientras los trabajadores convocan a su movilización, como lo han hecho históricamente. Este 1 de mayo, los trabajadores levantaremos nuestra voz y la bandera roja de la clase obrera por la dignidad de los trabajadores y los pueblos. Y piden que no se cause daño a los bienes públicos ni privados y al bien común, es decir, que eviten la violencia. Respetamos a los manifestantes pacíficos, pero ante actos violentos haremos uso progresivo de la fuerza amparados en los instrumentos internacionales. Recuerdan que se trata de un fin de semana feriado, por lo cual ya hay operativos dispuestos. Aproximadamente 50.000 policías que estarán dispuestos por turnos para cubrir este feriado del Día del Trabajo. Pondremos de manifiesto todos nuestros medios logísticos, nuestro personal, para cumplir algunas actividades. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y les contamos, en Guayaquil varios ciudadanos aún mantienen el uso de mascarillas a pesar del anuncio presidencial. El municipio dispuso el uso de la mascarilla en lugares cerrados hasta el 15 de mayo. El anuncio lo hizo el presidente de la República y en este primer día oficial, sin la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados, así amaneció Guayaquil. Muchos con la mascarilla aún puesta, sobre todo quienes utilizan el transporte público, unidades que van llenas y que por eso prefieren cuidarse un poco más y que el cambio brusco todavía les da un poco de recelo. Más por seguridad, aún no todos más que todo no todo el mundo está inoculado y todavía uno puede presentar la infección. Sí, continúo con la mascarilla, porque es mejor la protección, hay que prevenir antes que lamentar. En algún momento será. Otros que agradecieron la medida y que ya pueden caminar tranquilos después de 2 años. Y ya era hora de que la gente se saque la mascarilla, aunque hay incertidumbre. Caminando por las calles eran más los que iban sin la preocupación de colocarse este artículo de protección. No se podía respirar y todo eso, y tengo problemas de rinitis, entonces para mí es muy práctico ahora no usarla. Que en aulas de clase y en hospitales se recomienda mantener su uso, y también a las personas con alguna vulnerabilidad, porque lo cierto es que el COVID-19 aún no se ha ido del todo, pero hay que aprender a convivir con la enfermedad. Poco a poco la ciudadanía comienza a aceptar este nuevo cambio, un paso más a esa normalidad y libertad que se tenía 2 años atrás. Valerie Villalba, 24 horas. De la terminal terrestre de Guayaquil durante este feriado saldrán al menos 3.500 buses por día. Los ciudadanos deberán llevar puesta siempre la mascarilla. Luisa María Heredia se encuentra en el lugar para contarnos cómo está el movimiento a esta hora. Luisa María, adelante. ¿Qué tal, Diana? Estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros a esta hora nos encontramos en el área de boleterías de la terminal terrestre de Guayaquil, donde ustedes pueden observar el movimiento que se registra ya de cara al inicio del feriado por el Día del Trabajo. Aquí, desde pasado el mediodía, una considerable cantidad de personas empezó a llegar para movilizarse hacia los destinos que han elegido para pasar estos días de descanso. De hecho, se calcula que entre hoy viernes 29
noche y el próximo lunes 2 de mayo. Por aquí van a pasar cerca de 160.000 pasajeros. Se tiene previsto que por día en promedio salgan unos 3.500 buses. De ahí que este es sin duda alguna uno de los sitios que además de ser un espacio cerrado, constantemente registra aglomeraciones, concentración de personas. Por lo tanto, la obligatoriedad del uso de la mascarilla aquí se mantiene. Esto por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. Ya al interior de las unidades de transporte interprovincial o intracantonal es opcional. En cuanto a destinos para el feriado, les contamos que entre los más solicitados hasta ahora están las playas de Guayas, Santa Elena y Manabí, varias ciudades de la costa también como Babahoyo, Machala y Puerto Viejo, de la sierra como Ambato, Cuenca y Guaranda, incluso Quito y Baños de Agua Santa. Y es que hay que tener en cuenta que para muchos este feriado representa la última oportunidad para vacacionar antes de lo que será el retorno presencial a las clases en el régimen costa. Se realizó el 14º Gabinete Binacional en Loja con los presidentes de Ecuador y Perú, quienes llegaron a acuerdos en temas de seguridad fronteriza, cooperación, comercio, energía y defensa. En el marco del Gabinete Binacional liderado por los mandatarios de Ecuador y Perú, se priorizaron 5 ejes para mejorar la relación bilateral. Serán asuntos sociales, culturales, ambientales, energéticos, mineros, comerciales, además de infraestructura, conectividad, seguridad y defensa. En la cita se analizaron también 115 compromisos y tareas adoptadas en el último Gabinete Binacional que se desarrolló en Tumbes en noviembre del 2019. Entre Perú y Ecuador nos une la historia, nos unen los pueblos, nos unen tantas cosas que el día de hoy la palpamos y la vivimos, y mucho más estando en Loja. Mediante una declaración presidencial conjunta, los mandatarios de Ecuador y Perú suscribieron varios acuerdos bilaterales y la metodología del Plan de Acción 2022. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. En la Asamblea continúa la pugna frente al trabajo de la Comisión Pluripartidista que se encargaría de procesar las denuncias en contra de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Por ahora esperan la entrega del expediente desde el Consejo de Administración Legislativa. En la comisión ocasional que tramitará las denuncias en contra de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, esperan la entrega del expediente y con ello correrán los plazos. El presidente de la también llamada comisión ad hoc advierte que el trabajo comenzará de inmediato, sin dilaciones. Con el expediente que nos entregue Secretaría General, habrían 3 días para notificar a las partes con el expediente. Y luego de esos 3 días, tienen 10 días para presentar las pruebas, todas las pruebas con libertad, las partes, presentar las pruebas de cargo y de descargo. Esta comisión, integrada por los asambleístas Pamela Aguirre de UNES, Peter Carlo de Pachacuti, Pedro Zapata Social Cristiano, Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática y John Vinuesa Independiente, deberá tener un informe en los próximos 30 días. Los plazos decurrirán con la entrega del expediente. Yo espero que si en el transcurso del día nos entregaran el expediente, ojalá mañana o el domingo podamos convocar. Pero aún hay oposición al trabajo de esta comisión pluripartidista. Desde el oficialismo anuncian que el propósito va más allá de la destitución de Llori de la presidencia de la Asamblea. Van detrás de los entes de control para que siga primando en el país, como lo hizo los 14 años anteriores, la impunidad. Y para eso no nos vamos a prestar. Con esta posición sintonizan los asambleístas no disidentes de la Izquierda Democrática. Se ha venido cometiendo una serie de atropellos. Para eso es que ha procedido inclusive algunas medidas cautelares, medidas de protección. Entonces, lo que se trata de aquí es prácticamente destituir a la presidenta Guadalupe Llori y poner en la presidencia a algún asambleísta que responda a los intereses del Partido Social Cristiano y UNES. Ni hablar de una conciliación. Las posiciones son totalmente contrarias. Aquí se discuten 2 opciones, quienes apoyan la investigación a Llori y quienes se oponen. Los temas de conciliación o de acuerdos no solamente deben ser un discurso bonito que se lleva a los medios de comunicación, sino que tiene que tener acciones concretas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El ex contralor del correísmo, Carlos Pollitt, detenido en Miami, Estados Unidos, se acogerá a un juicio rápido. Pollitt, quien en ese país afronta 6 cargos relacionados con lavado de activos,
podría aportar información relevante en diferentes casos de corrupción durante la audiencia que iniciará después del 4 de mayo. Que existe el deseo de las partes de encontrar una solución al caso, ha manifestado la Fiscalía estadounidense. Sobre los cargos por lavado de activos que afronta el excontralor del correísmo Carlos Pollitt, detenido desde finales de marzo. En ese país el proceso se acelera, luego que la jueza de la Florida, Chris McCauley, certificara la aceptación de Pollitt de someterse a un juicio rápido. Lo que a decir del penalista Ramiro García, podría implicar que el excontralor empiece a colaborar. Fundamentalmente se basa en una aceptación de la culpabilidad y normalmente en la delación, o mejor dicho, en el relato de todos los pormenores de la comisión del delito y de las personas que han participado en el mismo. A cambio, Pollitt obtendría una rebaja en su pena que, en suma, por la vía regular, lo pondría tras las rejas al menos 100 años. El convenio al que podría haber llegado es una unificación de las penas en una sola, la mayor, que evidentemente pues le da alguna posibilidad de salir en el mediano o largo plazo, pero salir y no quedarse de por vida ahí. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, asegura que la justicia estadounidense ha logrado acorralar a Pollitt. Que le va a permitir, primero, ayudar a su hijo John Pollitt. Es su hijo el que maneja las principales empresas en las que existe dinero de la corrupción, principalmente de Odebrecht y de Seguro Sucre. Entonces, Carlos Pollitt está contra la pared, porque en medio está su familia. Su colaboración, coinciden ambos, es de sumo interés para el país. Los temas petroleros, los temas de contratación de carreteras, los temas de contratación de centrales hidroeléctricas, de hospitales, de unidades del milenio, escuelas, todo, absolutamente todo pasó por Contraloría. Puedo decir que la preocupación y las urgencias que mueve a algunos actores políticos en la Asamblea y en el país están marcadas por la monumental información que pueda contribuir y aportar Carlos Pollitt a la justicia americana. Los abogados del excontralor tienen plazo hasta el próximo 4 de mayo para preparar su defensa en ahora, juicio rápido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El ex vicepresidente Jorge Glass acudió esta mañana a las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en Guayaquil para su presentación periódica, pero de forma anticipada, alegando que el primer lunes del mes de mayo será feriado, pero manifestó que se le indicó que por esta ocasión lo deberá hacer el martes 3. Edison Loaiza, abogado defensor de Glass, explicó que la decisión de asistir este día fue por precaución. Glass asistió en compañía de la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, y de otros militantes de la agrupación política como los asambleístas Ronnie Aleaga y Sofía Espín. La Contraloría General del Estado confirmó glosas por más de 24 millones de dólares en la construcción de escuelas del milenio en el gobierno de Rafael Correa. La Contraloría ratificó esta semana glosas por más de 24 millones de dólares en contra de la empresa China Railway Engineering, que en el gobierno de Rafael Correa fue contratada para construir e instalar 200 unidades educativas del milenio en todo el país. Según la entidad de control, la constructora asiática no pagó multas por 387 días de retraso en la entrega de 57 unidades educativas, lo que originó una responsabilidad civil por casi 20 millones de dólares y atrasó además la inauguración de las infraestructuras. Pero no fue lo único. China Railway tampoco presentó las pólizas de seguros de las obras. Esto originó multas no pagadas por otros 5 millones de dólares. De 50 unidades analizadas, dice el informe, solo 27 están siendo utilizadas y de estas, 2 unidades educativas están funcionando en terrenos que no pertenecen al Ministerio de Educación. 9 presentan situaciones de riesgo por inestabilidad de taludes, inundaciones o afectación por accidentes.
habitantes. 5 unidades educativas no disponen de servicio de agua potable y 15 están sin alcantarillado, por lo que la entidad de control determinó en su informe que la construcción no contó con estudios y diseños definitivos en los que se defina la ubicación y propiedad de los terrenos donde se instalarían. Así entonces, una vez que se ratificaron las glosas en contra de esta empresa, la constructora tiene 2 opciones: o pedir una aclaración a la Contraloría y apelarla, o por la vía judicial buscar otros mecanismos. En 2019, el entonces Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó un informe que determinaba que los decretos de emergencia para el sector educativo no justificados emitidos por el expresidente Rafael Correa, que permitieron la construcción de las unidades educativas del Milenio, causaron la desviación de fondos a través de contrataciones directas millonarias. En algunos casos, se determinaron sobreprecios en estas construcciones de más del 102%. Joana Ramos, 24 horas.